Bueno, nosotros somos del grupo número 3 y estamos ahorita en la finca El Descanso, que tiene 10 potreros de aproximadamente 1.2 hectáreas cada uno, y ahorita les vamos a hablar acerca del pastoreo en franjas. Bien, como pueden observar a continuación, el sistema de pastoreo en franjas, o también conocido como strip grazing, es utilizado como una variante del pastoreo rotacional, ya que el tiempo de ocupación se reduce a un día o incluso menos. La idea del sistema de pastoreo en franjas es controlar la precisión de la ración a consumir del ganado y aumentar la carga instantánea, así como también a su vez reducir al mínimo posible eh, los residuos. Estos residuos se producen por lo general al momento en el que el ganado camina y pisotea el pasto, luego ya no se lo come y lo deja ahí. Eso básicamente sería el residuo, entre otras cosas. Este sistema de pastoreo no es sino la generación de un sistema de pastoreo clásico con estacas, y consiste en fijar a cada animal a una estaca clavada al suelo por medio de una cuerda. Básicamente, en palabras más sencillas, se utilizan cercas móviles. Estas cercas van a ser de un material de púas o de alambre eléctrico, o a su vez mezclado. Estas franjas pueden estar adelante del ganado, o a su vez que si se desea utilizar un sistema de pastoreo en franjas eficaz, no es recomendable utilizar franjas con alambre de púas, sino franjas de tipo eléctrico. Como les mencionaba anteriormente, también es muy recomendable utilizar las franjas adelante y atrás, ya que esto ayudará a evitar el pastoreo de las hierbas. Hay que tener en cuenta que el efecto del sistema de pastoreo en franjas radica en el cambio de las mismas, es decir, el ganado entra a la franja número 1 por un determinado tiempo del día. Después de que el ganado se lo acaba, por así decirlo, se lo moviliza a la franja número 2, para que así la franja número 1 cumpla con su rebrote y la franja número 2 va a ser consumida. Posteriormente se la pasaría a la franja número 3 para que la 2 crezca y la 3 sea consumida, y así sucesivamente. Pero hay que tener en cuenta que también hay la posibilidad de que las vacas metan el cuello entre las franjas y así consuman el pasto que está en las otras franjas, generando así. Ahora bien, como les mencioné anteriormente, el sistema de pastoreo en franjas se lo realiza para maximizar la utilización del pasto en el potrero por intervalos de día o fracciones día, para lo cual se debe hacer un cálculo conocido como la franja diaria. Se puede llegar a la conclusión de que el sistema de pastoreo en franjas no es otra cosa que reducir la selectividad del animal al consumir el pasto, para lo cual también se maximizará la utilización del pasto y se minimizará el residuo que producen los animales, ya sea al caminar, entre otras cosas, como ya se explicó. Bueno, y ahora vamos a ver el sistema de pastoreo libre y en qué consiste. El pastoreo libre, o también llamado pastoreo continuo, es un tipo de pastoreo que se caracteriza por una gran extensión de tierra, que poca inversión, no existe descanso. Se refiere a un sistema en el cual el animal permanece durante un periodo de tiempo prolongado en el mismo potrero. Este sistema es generalmente utilizado en los pastos naturales, los cuales por su escasa producción y crecimiento no se justifica la subdivisión de potreros. Por regla general, la capacidad de carga de estos sistemas es relativamente bajo. Los potreros se subpastorean durante la época de lluvia y se utilizan en exceso durante las épocas secas. Con lo consiguiente existe un deterioro de la cobertura forrajera. Las ventajas de utilizar este tipo de pastoreo es que tenemos mínimos gastos operativos,
requiere menor apotreramiento de los sistemas. Cuando se asignan altas cargas se produce una buena distribución de las deyecciones, y las desventajas es que existen bajos ingresos por generar bajas producciones. Se pasa del subpastoreo en el invierno al subpastoreo en época de abundancia. La selección de las especies más palatables de mejor calidad, lo que trae inconveniente como pérdida de especies valiosas y posterior reemplazo por especies de menor valor. Otra de las desventajas que tiene este sistema es que requiere de un monitoreo constante para variar la carga animal en función de la oferta de pasto. Estamos en la hacienda Chichicocha y ahorita les vamos a hablar sobre el pastoreo rotacional. Los animales, como ven aquí, pasaron de un potrero a otro, y ahora les vamos a presentar más detalles sobre este sistema. El pastoreo rotativo es un sistema que implica el uso de por lo menos 2 potreros y que permite rotar el ganado entre ellos, lo que resulta en un periodo de pastoreo seguido de uno de descanso. El número de potreros en el sistema rotacional puede variar desde 2 potreros hasta 60 potreros. Las ventajas del pastoreo rotacional. La primera ventaja es el rendimiento, la cual es la mejora del rendimiento por hectáreas. Este sistema permite una rápida comida con un descanso posterior suficiente para que pueda volver a crecer la pradera. Además, debemos tener en cuenta la adecuación de la carga animal según las tasas de crecimiento del forraje y sus cambios. Según es la calidad de la pastura. Los sistemas de rotación de pasturas las mantienen en un estado de crecimiento más activo. También evita la selección del pasto, permitiendo un pastoreo más parejo con el posterior crecimiento uniforme de las parcelas. Hay que tener en cuenta que la calidad del forraje difiere en diferentes estratos del pasto, especialmente en las leguminosas y en menor medida en las gramíneas. Tercero, el rebrote del forraje. El pastoreo rotativo y el manejo para mantener reservas adecuadas de carbohidratos en las raíces o rastrojo y el área de hoja residuales respectivas darán como resultado máximas tasas de crecimiento posteriores. El rebrote de especies forrajeras. Luego de ser comidas, se lleva a cabo por una combinación de hojas residuales y reservas de carbohidratos, las que proveen energías al mismo. Cuarto, la persistencia del pasto. El pastoreo rotativo da como resultado una mayor persistencia de especies forrajeras, que rebrotan a partir de carbohidratos almacenados que son sensibles a un sobrepastoreo repetido. También ayudará en la persistencia de especies durante periodos de sequía. Quinto, utilización del forraje. Generalmente la producción total del forraje aumenta con el sistema rotativo, lo que resulta en mayor densidad de población o mayor producción de heno por hectárea. Por último, el ciclo de los nutrientes. Cuando hay rotación de pasto, esta provee una mejor fertilidad y nutrientes comparado con el pastoreo continuo tradicional, en donde la mayor parte se distribuye cerca de la sombra y el agua. Como ocurre con la mayoría de los sistemas de manejo, también el sistema rotativo tiene sus desventajas, tales como, por ejemplo, que con este sistema se necesite mayor cantidad de lotes, un nivel de manejo más elevado, o sea, chequeos más frecuentes de los animales y pastos, la calidad de pastos que se dan, etc. Y más fuentes de suministro de agua, por ejemplo, un bebedero por corral y más previsión de sombra para que los pastos no se desgasten. Ya vimos los sistemas de pastoreo que se implementan en el Ecuador, pero ahora vamos a revisar los que no se utilizan en este país, como lo son el sistema de pastoreo Boazán y el pastoreo mecánico. Es un sistema de pastoreo intensivo el cual fue creado por el francés André Voisin en el año de 1963. Voisin se basaba en 4 importantes leyes, las cuales estableció como aplicables en cualquier país, clima, pastura y explotación. Estas leyes eran las siguientes. Primera, entre 2 pastoreos del mismo potrero debe transcurrir un periodo de tiempo que le permita a la planta recuperar su área foliar y acumular reservas para su rebrote. La primera ley nos explica que es necesario que el pasto descanse lo suficiente entre un pastoreo y otro para que la planta pueda recuperar las reservas en su raíz.
Segunda, el tiempo de ocupación de un potrero no debe permitir que el área pastoreada el primer día vuelva a ser pastoreada antes de rotar a los animales de potrero. La segunda ley nos dice que la ocupación que un animal tiene en un potrero no debe ser tan larga y que permita a las vacas o a cualquier otro animal pastoreando cortar el rebrote del pasto. Tercera, los animales con mayores requerimientos nutricionales deben ser los primeros en pastorear el potrero rebrotado. La tercera ley nos dice que nosotros, el ser humano, tenemos que decidir en dónde tienen que comer los animales y guiarlos hacia los brotes más nutritivos para ellos. Y cuarta, entre menor sea el tiempo de ocupación de un potrero, mayor será la producción del hato en pastoreo. Y la cuarta ley nos explica que mientras más tiempo pase un animal en un potrero, menos producción tendrá, por lo que es necesario que se distribuya bien la cantidad de tiempo que pasan los animales en cada potrero y así poder optimizar mejor sus recursos. Este es un sistema que permite sacar el máximo provecho de la producción, pero de la misma forma posee una principal desventaja, ya que es un sistema que requiere una alta intervención humana. Los productores que deseen implementar este u otros sistemas similares deben de tener en cuenta una serie de recomendaciones para observar en sus fincas. El análisis del suelo es de vital importancia y siempre hay que observar que este no tenga ningún problema. Además, es necesario determinar el área y la rotación de potreros con base a la capacidad de carga de los mismos. Podemos concluir que la finalidad de este sistema es buscar aprovechar al máximo la distribución de pasto que un potrero puede poseer, para que así los animales puedan abastecer su demanda nutricional y además que los ganaderos no gasten más dinero en balanceados y suplementos alimenticios. El pastoreo mecánico es un tipo de pastoreo en el que el ganado se confina y se maneja los potreros por medio de un corte. Se necesita construcciones, equipo de cosecha, manejo de animales y sobre todo suficientes lluvias y riego. Si hay recursos, es un sistema renovable y rentable, y sobre todo en las vacas lecheras. En el pastoreo mecánico, el forraje es cortado mecánicamente y luego se lleva del potrero hasta el sitio donde estén los animales, en zonas y campos agrícolas en donde se realiza ganadería circunstancial como forma de aprovechar equipos y mano de obra. Ventajas del pastoreo cero. Ventajas. Se cosecha el pasto hasta la altura deseada. Es parejo en toda la superficie y evita el pisoteo de animales. Los animales pueden comer totalidad del cultivo sin seleccionar, con los componentes distribuidos uniformemente en el caso del maíz, el grano, marlo, hojas y tallo. Desventajas. Existen pérdidas en la recolección del forraje. La máquina produce compactación con las ruedas. El corte produce una laceración en los tejidos vegetales que retarda el rebrote. Costos elevados por compra de los equipos, por gastos de combustibles, manos de obra, construcción de corrales y comederos, y entre otros factores económicos. Al conocer estos tipos de sistemas de pastoreo, podremos elegir cuál conviene aplicar a la finca en la que queramos trabajar, y así optimizar mucho mejor la economía, tiempo y recursos. Para concluir, es necesario saber que la importancia de un sistema de pastoreo es el incremento y mejoramiento de la capacidad forrajera que los terrenos de las fincas pueden ofrecer y, por ende, también incrementar la producción de los productos animales, ya sean estos carne o leche, y así poder mejorar nuestros ingresos y además abastecer una demanda vital en el consumo alimenticio de las personas.